Recording is on. Bueno, ahora sí, muy pero muy buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra primer clase de este curso que va a tratar de salud mental centrada en personas mayores y que, como ya hemos hecho la presentación oportunamente, em, bueno, va a versar sobre temas variados y generalmente girando alrededor de lo que es la persona mayor, de lo que significa el proceso de envejecimiento y por otra parte, lo que significa la salud mental y todo lo que hace a su desarrollo cognitivo, su deterioro y a las concepciones que por otra parte se tienen alrededor de lo que somos las personas viejas. Entonces, creo que va a ser bastante intenso. Vamos a tener 4 meses de trabajo, van a ser 4 módulos, un módulo por mes, que nos va a dejar una serie de conclusiones que vamos a trabajar obviamente entre todos y que al final de cada clase y al final de cada módulo vamos a estar reflexionando sobre lo visto y sobre, más que sobre lo visto y lo que eventualmente podemos aprender, porque esto del aprendizaje, yo siempre lo defino como un entendimiento y un aprendizaje colectivo, porque cada quien parte de experiencias concretas, ya sea en su práctica cotidiana de cuidado o profesionales, tanto en la parte psicológica o en lo psiquiátrico o en lo gerontológico, en lo geriátrico. Aquí en la lista tenemos algunos profesionales de blanco que nos van también a aportar mucho en este sentido. Y bueno, pues creo que entre todos vamos a ir aprendiendo de todos, ¿no? Este es un tema que en realidad es un fenómeno el que nos estamos encontrando, que ya data de unos cuantos años, los que venimos trabajando en temas gerontológicos y de derechos de personas mayores, desde los 90 venimos alertando sobre este proceso que hoy encontramos de un envejecimiento poblacional importante y no solamente el número de las personas mayores, sino lo que significa la longevidad en este tiempo, ¿no? Es decir, además de crecer en número, las personas mayores crecemos en edad. Y nos encontramos con muchas familias que en las cuales hay 3 generaciones de personas mayores, ¿no? Sí, está la abuela, está la hija que está cuidando, está la nieta que está cuidando a la madre y a la hija, y todas personas mayores. Y eso es un fenómeno que hoy lo vemos, ¿no? En muchos casos, en forma cotidiana. Hay países que tienen un mayor envejecimiento que otros. Aquí tenemos a Argentina, que tiene un envejecimiento mayor que el de Paraguay. Hay países que tienen mayor envejecimiento todavía, como es Uruguay, Cuba, que, bueno, su esperanza de vida al nacer supera los 40 y pico de años, ¿no? Nosotros en Paraguay tenemos un 37, en Argentina creo que están rondando los 39, 38, y lo cierto que esa esperanza de vida al nacer se incrementa también con, a medida que llegamos a cumplir los 60 años, tiempo en que legalmente, después vamos a estar hablando sobre todo esto, lo que significa la edad cronológica, lo que significa la edad biológica, pero como a modo de introducción, creemos que esto que los que superamos la barrera de los 60, de por sí ya tenemos un hándicap o años ganados
que nos dan la posibilidad y la esperanza de soñar con un mayor número de años, ¿no? Yo por lo menos hasta los 120 no paro, ¿no? Así que esa es mi meta. Lo firmo diariamente y trabajamos para eso, ¿no? Ahora, si superamos, no sé, pero menos de eso no cuenta en la historia, ¿no? Y bueno, pero tiene que ver con que las generaciones que vienen debajo de nosotros, que son ustedes, pues tienen que empezar a pensar en ese tiempo. Y si hoy tenemos personas aquí de 30, 40, 50 años, tienen que pensar que les queda 60, 50 años. ¿Y cómo vamos a afrontar esos 50 años, esos 60 años? ¿No? Y ese es el desafío, ¿no? Y esa es una de las cosas que vamos a estar analizando, no solamente de los otros, sino de nosotros, ¿no? Si cómo vivimos los procesos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos para tener una vejez más o menos digna, más o menos em, eh, eh, en compañía, ¿no? Bueno, vamos a compartir una pequeña guía, una pequeña guía que nos va a servir como para el desarrollo de la clase. Les cuento algo, ustedes van a tener materiales en PDF, van a tener además de estas guías que estamos utilizando, estos PowerPoint, van a tener videos, van a tener estas clases grabadas, todo en la plataforma académica que tenemos en el instituto, ¿no? Que es la plataforma de Moodle, que en ella van a encontrar todos estos materiales. En esa plataforma también vamos a hacer todos los procesos evaluativos, siniestros procesos evaluativos. No, en realidad nosotros tenemos una concepción de lo que es la evaluación em, de, no de castigo al que no sabe, sino justamente tratar de nivelar hacia arriba e ir viendo dónde tenemos las dificultades como para poder comprender determinados temas que a lo mejor en principio pueden aparecer como sencillos, pero después, en la medida que los empezamos a desarrollar, pues nos encontramos con que son complejos y esas complejidades pasan por nuestra visión de resolverlas favorablemente y que de aquí nadie se pueda ir con dudas, ¿no? Por ende, es que pedimos sobre todo participación y consultas sobre algo que no aparece claro, sobre cuestiones que a lo mejor no se entienden bien o hay discrepancia, porque podemos tener discrepancias, ¿no? Son bienvenidas las discrepancias, entre paréntesis. Sí, es decir, acá nadie tiene la última palabra. Y así como la vejez es una construcción social, ¿m? Todo lo que gira alrededor de estas visiones, pues también es bueno que generen debate. Vivo del debate, sueño con el debate, me cuesta tanto generarlo muchas veces, sobre todo en la universidad. Tenemos dificultades de que es como que no nos animamos a hablar, no nos animamos, que nos cuesta bastante y hay que romper eso porque acá estamos en casa, ¿no? Y de lo que piense uno nos ayuda a todos. Así que, primera cuestión, prepárense para soltarse y meterle con las consultas y demás, ¿no? Bueno, dijimos que habíamos preparado como una guía y antes que nada les quiero contar que para refrescar a modo de recordatorio, el módulo que vamos a ver es el módulo 1, se llama Fundamentos del Envejecimiento y la Demencia, que tiene por objetivo brindar un marco comprensivo sobre el envejecimiento, la demencia y la atención centrada en la persona. Bueno, ¿y cuáles van a ser los títulos que van a significar las clases que nosotros vamos a desarrollar? Envejecimiento y sus desafíos
psicosociales, que es lo que vamos a ver hoy, muy mezclado con lo que es la introducción a la demencia, los tipos, fases y la forma de prevención. Otro título es el modelo de atención centrado en la persona, para nosotros es clave, ya vamos a ver en el desarrollo de este tema de hoy a lo largo de toda esta materia, que no todos somos, obviamente, no todos somos iguales y no podemos partir de recetas únicas o de soluciones únicas, ¿no? Em, y vamos a ir viendo ese tema y por qué la atención centrada en la persona y qué requiere la atención centrada en la persona. A mí me tocó en estos días estar trabajando, hace unos 15 días cerramos un curso en un hogar en una residencia de personas mayores psiquiátricas, ¿no? Nuestro país, Paraguay, tiene una particularidad, yo estoy afirmado en Paraguay, tiene una particularidad que hay temas que generalmente el país, por falta de, puedo llamar, de conciencia, por ser liviano, ligero, es sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además de los indígenas, además de cuestiones ambientales, uno de los temas es la eh, superpoblación del neuropsiquiátrico, ¿no? Y hasta hace unos años esta situación se resolvía en una forma muy práctica, muy simple. Cuando eran sancionados, a cada quien se le daba una bolsita con el contenido de los medicamentos del mes y se le decía, bueno, puede ir a su casa de vuelta, ¿no? Y se lo despachaba para su pueblo, para su ciudad, para donde y generaba todos unos caos en las ciudades, porque de repente empezaban a aparecer lo que, mal llamado, pero que en el común denominador de las personas por desconocimiento, que ya lo iremos también observando, que es las terminologías, decía, uy, volvió el loco, ¿no? Entonces, gran caos. Recordábamos en Ayolas la vez pasada, cuando aparecían de repente las personas retornaban, ¿no? Y las personas con demencia y la familia se tapaba, yo no lo conozco, los vecinos no sabían qué hacer, la persona no estaba medicada, generaba violencia, había rotura, lo detenía la policía no sabía qué hacer, y volvía el neuropsiquiátrico, ¿no? Y bueno, y era todo un ciclo de nunca acabar. Bueno, desde hace un año o 7 meses, en realidad, se ha generado un modelo que es un hogar que alberga a las personas del neuropsiquiátrico adultas mayores, con diversas patologías, bueno. Y ahí estuvimos trabajando un poco. La verdad que aprendí mucho y todavía nos queda, sobre todo esto vamos a estar reflexionando, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que tenemos y que debemos de saber cómo atenderlo, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos. El objetivo de esta clase, ¿qué va a ser? Comprender el envejecimiento como proceso complejo y multidimensional, identificar desafíos biológicos, psicológicos y sociales, y promover una mirada centrada en la dignidad y en la diversidad de la vejez, ¿no? Entonces, bien, ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la vejez? ¿No? Em, ¿Qué le sugiere a ustedes? ¿Qué es mejor dicho, no la vejez, qué le sugiere la palabra envejecimiento? ¿Alguien se anima a decirme qué le sugiere la palabra envejecimiento? Y si es que se anima más todavía a decirme si envejecimiento y vejez es lo mismo. No, no todavía. Bueno, muy bien. Em, Tenemos que entender que el envejecimiento es un proceso natural y es progresivo. Nosotros
envejecemos desde el mismo momento que somos embrión y estamos en el seno materno, y nuestro final es la muerte. Todo ese proceso es el proceso del envejecimiento. Por lo tanto, es acumulativo y está influido por montones de factores. Está influido por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, porque vamos creciendo cargados de, pues, de todo eso, ¿no? Es decir, hay una canción de Serrat que dice: con la leche cortada, la leche materna que vamos tomando en el momento de nuestra nutrición primaria, pues nos cargamos de enorme cantidad de información cultural, genética, más allá de lo que traemos. Este, y lo que hace al vínculo, a las formaciones que tenemos a lo largo de la vida, los aprendizajes que tenemos a lo largo de la vida, no necesariamente académicos, sino los aprendizajes que nos deja la vida misma, además de los académicos, pues todo eso, en los vínculos que establecemos, las relaciones que generamos, ¿no? Pues todo eso desemboca en el último periodo, que es la vejez. Entonces decimos que el envejecimiento es un proceso natural progresivo, acumulativo, ¿no? De todo tipo, de experiencias, de no solamente experiencias, lo que somos una cajita, ¿no? Somos una cajita y a lo largo de la vida le vamos cargando cosas. Y le vamos cargando desde lo alimenticio, desde lo positivo, desde lo nocivo, em, desde los vínculos que estamos cargando adentro, los amores, los desamores, ¿em? Los afectos, los desafectos, las frustraciones, ¿no? Que podemos llegar a tener, los reconocimientos que a lo mejor no tenemos y que a lo mejor deberían de ser reconocidos, el sentirnos discriminados, es decir, toda una serie de cuestiones que hacen a nuestro desarrollo como seres humanos y que nos marcan. Y que no solamente nos marcan, sino que hacen de que actuemos en nuestros vínculos con quienes nos rodean de una determinada manera. Las cuestiones culturales, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, en qué lugar estamos, dónde nacimos, qué cultura mamamos, qué música tenemos, qué formación social tenemos, cómo se estructura nuestra familia. Hay roles marcados de padre y madre, no hay roles marcados de padre y madre. Bueno, entonces todo eso es lo que va haciendo que nosotros envejezcamos de una determinada manera. Y decimos, siempre digo que todo lo que cargamos o no cargamos adentro de esa cajita, ya sea desde lo espiritual, lo sentimental, la vinculación con los demás, lo alimenticio, cuánto de nocivo cargamos, si nos drogamos, si no nos drogamos, si eh, nos lastimamos, no nos lastimamos, no nos autolastimamos, vamos a tener un tipo de vejez concreta, ¿no? Em, Perdón, ¿ustedes me escuchan bien, a mí? Antes que nada, un dedito arriba o algo que aparezca por ahí, si me escuchan bien. Sí, Jorge. Sí, vos querías decir algo, ahora veo tu manito porque estaba concentrado en un papel de guía. Decime, Sí, ¿qué tal la nave? porque para mí, ¿cómo estás, Jorge? Me quedé en esto de envejecimiento y vejez. ¿No tiene que ver con el otro ítem que está abajo, que es envejecimiento cronológico versus funcional? Mirá, no, el envejecimiento es un proceso que te genera discapacidades o no en lo funcional, en lo social, determinadas cuestiones que pueden llegar a tener que ver con discriminaciones o no, y la vejez es la última etapa del proceso de envejecimiento.
Tenemos la Mm, niñez, tenemos ok. la adolescencia, Mm, ¿no? Tenemos sí, la adultez mayor, mm, y el envejecimiento, adulto mayor, persona vieja. Algunos, se abocaron a la creación de eufemismos, la edad dorada, la tercera edad, la cuarta edad, para no decir de que somos viejos, y listo. Está, ¿no? Porque los viejos claro, son los trapos, ¿no? Decime, pero no perdón. puede pasar que una persona de 60 sea más funcional que una de 50. Sí, ¿por qué no? Por eso, claro, por eso, ahí lo cronológico se refiere a que 50, obviamente, el cumplimiento de años, Sí, sí, pero lo funcional, sí, tiene que ver puede haber con personas claro. totalmente, vamos a decir, como dicen en Argentina, vejentadas a los 50 y a los 60 totalmente funcionales. Exactamente, eso lo vamos a ver ahora. En realidad vamos a ver lo que es lo biopsicosocial, lo que es lo biológico y lo que es lo cronológico, que es en definitiva lo que nos marca ahí, ¿no? Eh, Nosotros tenemos, vamos a adelantarnos en función de lo que vos planteás. Nosotros tenemos una edad que es cronológica. Em, yo tengo 71, otros tendrán 40, otros tendrán 50, o la edad que tienen. Es lo cronológico. De la forma en que vos llegás, te lo marca la biología, ¿no? Si tuviste, si tenés enfermedades crónicas, si a lo mejor tuviste una ACV, si no tuviste una ACV, si tenés alguna discapacidad que te limite en lo funcional, que es lo que vos decís, ¿no? Eso ya hace a lo biológico, ¿no? Em, una cosa es lo cronológico y otra cosa es lo biológico. Por eso es que de repente vos ves a alguna persona que te dice, ay, mirá, vos tenés tanta edad, parece que tuvieras menos, ¿no? O otro que te dice, uy, mira, tenés tanto, yo te doy más. Ese ya dejó de formar parte de tus amistades y lo sacás de tu casa, no lo dejas entrar nunca más, ¿no? Bueno, pero además de eso, tiene que ver, tiene que ver con eso, que uno llegó achacado mueble viejo, ¿no? Llegó eh, como pudo, porque bueno, tiene que ver con el trabajo que tuvo, las condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que en Paraguay está trabajando en el Chaco con pleno calor y en condiciones de esfuerzo físico, que otra que está en el sur de la Argentina, también trabajando con frío, haciendo trabajo forzoso, y otro que está en una oficina, ¿no? Son, o que profesionalmente está en la ciudad, o que está más en la ciudad. Entonces, que a ver, el entorno condiciona, ¿no? Es decir, ya vamos a ver, está bien, te anticipaste un poquitito, pero está fantástico, me parece bárbaro. No sé si eso ayudó en algo o no, o no te respondí nada. No, sí, sí. Sabes, Jorge, que yo me voy a lo psicológico siempre, ¿no? Sí, Se me va lo biológico. y Ya sí, sabes por pero, qué. ¿qué? Pero no es solo, Por eso no hablaba de solo de lo funcional. psicología vive el hombre. No, absolutamente. Si no hay un cuerpo también funcional. Claro. Pero sí, sí, entendí la diferencia. Sí, no, incluso en la forma en que vos te vas vinculando, vas sufriendo, vas padeciendo determinadas cuestiones irresueltas desde lo psicológico, desde tus Mm. pensamientos, también te deterioran. Pues se puede, obviamente que lo psicológico tiene que ver con tu cerebro y tiene que ver con tu pensamiento, con tu razonamiento, y una persona que es negativa va a ver las cosas difíciles y bueno, va generando vínculos y va generando soluciones, entre comillas, a su propia vida que también la van perjudicando, ¿no? No Y solamente que aparte ese pensamiento enferma el cuerpo.
Y claro, por eso que es físico también, ¿no? También forma, Claro, porque aparecen lo enfermedades psicológico cardiovasculares, forma parte de condiciona la biología, absolutamente. ¿verdad? Por ende, Sí. es algo que podemos, no, podemos decir que no van de la mano, porque es lo mismo que cuando en la discusión eterna del cuerpo y el alma, es decir, yo no puedo separar una cosa de la otra, no puedo separar mi vida de lo que yo como pienso, ¿no? Cómo razono, cómo me autoflagelo, ¿no? Este, Ujú, no físicamente, que es una posibilidad, pero cómo me autoflagelo también desde mi pensamiento y rehaciendo relaciones nocivas, tortuosas, perjudiciales, claro. ¿no? Entonces, que no solamente me condicionan a mí, sino que también condicionan a mi entorno, ¿no? Cuando tengo hijos y Ujú, entonces que increíblemente yo los estoy haciendo envejecer, por más que nosotros digamos a nuestros hijos, uy, mira cómo crecen los chicos, ¿no? Crecen, claro que, mira, crecen, envejecen también. Eso es una forma parte del envejecimiento. Van envejeciendo. ujú, Entonces yo estoy ujú. aportando a un envejecimiento traumático de ellos también, ¿no? Que los va a Tengo acompañar. un caso puntual, ¿Cómo? tengo como un caso puntual eh, de una señora que a una temprana edad, de 50 años, tuvo un ACV hemorrágico. Y pudo salir adelante con una intervención y todo. Se empezó a recuperar, pero empezó a sufrir ataques de pánico posteriores, será como un estrés postraumático, Ya, una cuestión así, y eso la dejó en cama, hace 10 años que está en cama, y no fue causa del ACV, fue causa de un trastorno de la ansiedad, pudiera decirse, eh, y la dejó en cama. Hoy, hoy estuve con la hija y tiene neumonía y obviamente está bien, pero la dejó en cama una cuestión emocional y no un accidente cerebrovascular, cerebrovascular y hemorrágico. claro. Y hemorrágico. Y una mujer joven. Y ahí se avejentó obviamente un montón de tiempo, de años por esta cuestión de estar impactada por el miedo, porque básicamente es miedo. Ya. Sí, bueno, el poder de la mente y en la forma en que razonamos nos daña o nos levanta al máximo. Acá tenemos a Fellow Jitsi, no sé, ¿quién sos que estás queriendo hablar? Antonio soy. Antonio, ¿qué tal? No, no sé qué, Sí, no no pusiste tu sé qué nombre, no, pasó. no pusiste tu No, nombre. no, Pero no sé. estás perdonado, Fui apretando. estás perdonado. ¿Cómo? Estás perdonado, digo. Fui, fui, fui apretando todo lo que me decía y no sé, no sé en qué momento me preguntó mi nombre que en inglés estoy aplazado. Bueno, Antonio, de la próxima ya entro con mi nombre, voy a atender mejor. Sí, mejor que no entres así Una, de no. clandestino. Decime. Sí. Sí, teniendo un poco en cuenta este primer módulo, hablaste de la cronología. Ujú. Entonces, también a ver si esto tiene que ver lo que anteriormente estudiábamos y decíamos que una persona, el varón y la mujer, supuestamente tienen una etapa de crecimiento o desarrollo hasta cierta edad. Y después inician un periodo de, por decirlo también de una manera, de declive. Es como decir que los varones crecían o tenían una tendencia a crecimiento o desarrollarse hasta los 24, 25 años y las mujeres una cosa así también, a una cierta edad. Eso es lo que yo, ese concepto tenía yo.
¿verdad? No tengo ni un estudio, no investigué nada, sino que viene de la educación formal que recibí, ¿verdad? No sé si alguien por ahí comparte eso, se recuerda eso, que se estudiaba. Entonces, en base, teniendo en cuenta esas nomás, no sé si voy por la misma línea, pero me vino a la mente entonces, el periodo del envejecimiento empezaría entonces, digamos, a esa edad, Jorge, o empieza desde el nacimiento. No. Sí, primero, si los demás recuerdan o no, no creo que haya personas tan viejas como vos, pero de todas formas, en el grupo. Pero, no, estás hablando como si fueras Mahoma. eh, No, bueno, pero no, yo me escúchame, acuerdo nomás que se estudiaba eso. Yo no sé, pues yo, Jorge, no, está muy bien. estaba pensando de dónde saqué esa información, pero me acuerdo que siempre decían, los varones crecen, se desarrollan o tienen un No, crecimiento en todos los sentidos hasta los veintitantos años, ¿verdad? ya, bueno, mira, en realidad eh, el tema del envejecimiento es realmente un fenómeno. Anteriormente las personas vivían 50 años, no sé, en la Edad Media no superabas los 30. A medida que iba avanzando y menos si había pestes que te liquidaban masivamente. Entonces la percepción de la vida era, la definición de la vejez era bastante aleatoria y muy acotada, ¿no? Muy chica, es decir, en función de lo que la gente normal, entre comillas, vivía, ¿no? Este, hoy los normales, no sé si lo somos, pero tampoco nos encontramos con que se extiende esa posibilidad de vivir mayor cantidad de años. El envejecimiento se produce a lo largo de la vida. Vamos envejeciendo a lo largo de la vida, vamos desarrollándonos. Ese desarrollo es envejecimiento, ¿no? Es desarrollo también, porque también lo tenemos que abordar. Sí, no vamos a, claro, si yo soy un pediatra y atiendo un niño, no le voy a decir, hoy qué viejo estás, ¿no? Qué viejo estás, cómo creciste, ¿no? No, claro, tenemos que ver que su desarrollo, pero desde nuestra mirada, de la humanidad, de lo que es el individuo a lo largo de la vida, va cumpliendo etapas que derivan, ¿no? En un crecimiento y un envejecimiento. Cada medida que crecemos nos vamos acercando más al último día, ¿no? A medida que crecemos, a medida que vamos avanzando en años, a medida que vamos avanzando en días, en minutos, en segundos, nos vamos acercando a nuestro último día. Está también como pensemos cómo va a ser nuestro día último, que lo soñemos más próximo o más lejano, ¿no? Ahí un poco juega lo que decía Anabel, cómo nosotros nos preparamos desde lo psicológico, cómo aportamos nosotros nuestra visión, cómo nos pensamos, cómo nos razonamos, cómo nos vemos, qué aportamos de nosotros, cómo nos conocemos, ¿no? Perdón, como para ir entendiendo cómo solucionamos nuestros temas, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que vamos envejeciendo. eh, Hasta ahí eso, ¿no? No sé si te confundí más, si quedó claro y si algún otro quiere consultar también algo, quiere aportar algo, no más que quiere enseñarnos algo, también estamos permitido todo. No, de mi parte, Jorge, yo creo que interpreto muy bien lo que estás diciendo, entiendo ese proceso, ¿verdad? Y que a lo largo también uno puede tener cambios, digamos, como vos decís, desarrollo a lo largo, o sea, no hay una etapa para decir hasta aquí me puedo desarrollar, hasta esta edad me puedo desarrollar y ya después esperar, no sé, ¿verdad? O dejar de desarrollarme. El desarrollo es a la par que el proceso de envejecimiento también va encaminado el desarrollo en sí, porque uno, creo que ahí está todo el debate ya de decir por qué algunos se sienten a cierta edad
totalmente diferente a alguien de su misma edad, ¿verdad? Su proyección de vida, sus anhelos, sus sentimientos, ¿verdad? Sus sueños, de lo que piensa, lo que espera de la vida, ¿verdad? Y algunos, y ahí ya la corrida es diferente. O sea, no todos corremos y caminamos por tener la misma edad al mismo tiempo, en el mismo tiempo. Claro, por eso mismo es que así como no somos todos iguales en nuestro desarrollo, no somos iguales cuando envejecemos. Y los viejos somos todos diferentes, es decir, no podemos partir. Hay muchas cosas que siempre se generalizan, ¿no? Si vos llegás a viejo y te volvés más cascarrabia, o de repente, de repente todas las personas mayores creen que los otros los roban, o de repente, sí, conceptos que son prejuicios, ¿no? Y que van también haciéndonos, que nos va haciendo percibir, ¿no? La vejez de una determinada manera, ¿no? Por ende, tenemos que, sobre todo, quienes estamos en este barco de hoy 11, empezar a reflexionar qué visión nosotros tenemos de la vejez, cómo nos vemos como viejos, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que salvando quien les habla, el resto son todas personas jóvenes que están en un proceso que tienen que pensar cómo va a ser la vejez que quieren, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema para ir reflexionando también. No solamente entender lo conceptual, sino entender cómo vamos transitando por el camino de este envejecimiento que nosotros tenemos y vamos haciendo, por otra parte, una construcción de nuestra vejez, ¿no? De qué manera nosotros podemos ir generando ese proceso largo de nuestros últimos 50 años o de nuestros últimos 40 años, por llamarlo, que es lo que hoy este fenómeno nos permite, a diferencia de ese tiempo que hablábamos antes, ¿no? Donde la gente vivía menos. Hoy nosotros aquí tenemos una enorme cantidad de personas mayores de 100 años y países como Argentina lo mismo y Uruguay ni que hablar, Chile también, es decir, son fenómenos que tienen que ver con lo que pasa en el mundo, no es solamente que pasa en la región o que nos pasa a nosotros, ¿no? Esto es un fenómeno que se va, se va viendo a todo nivel. Pero lo importante en este caso es diferenciar lo que es el envejecimiento y la vejez, la vejez es el último tiempo del envejecimiento, que cada vez se extiende más, ¿no? Y que en definitiva tenemos una edad que es cronológica y otra que es una edad funcional que tiene que ver con la biología, con lo más biológico, con cómo nosotros llegamos acompañando esa edad cronológica, ¿no? Y que debemos de entender que la vejez, además, por otra parte, de paso vamos descabalgando prejuicios, no tiene que ver con la enfermedad. Si hay esto lo hablamos mucho, porque de repente estamos con los jóvenes y cuesta tanto que se visualicen como personas mayores, claro, porque nadie quiere verse viejo. Tenés un chico de 22, 23, 24 años, 30 años. No, yo nunca pensé cómo voy a ser, qué sé yo, no sé, porque la visión que se tiene de la vejez es de lo peor, porque hay montones de prejuicios, ¿no? El prejuicio de que bueno, llegás con discapacidad, que llegás con enfermedad, que la mayoría de los viejos no duran mucho y se mueren,
que no tenés vida sexual, es decir, bueno, montones de prejuicios que hacen que a nadie le sea atractivo mirarse como tal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar de este tema para entender que, qué es lo que verdaderamente sucede. Esto lo vamos a ir tratando, ¿no? No lo vamos a resolver hoy, lo vamos a ir tratando en las siguientes clases, pero es algo que lo vamos a ir instalando, vamos a estar viendo minuciosamente, porque además tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? Es decir, eh, em, tenemos en nuestros países, nosotros particularmente aquí en Paraguay, pero teniendo en cuenta que la localía y la cantidad de participantes es mayoritariamente de Paraguay, pero también tenemos de Argentina, también tenemos de España, y tenemos que en todos los países hay una deuda enorme desde quienes desarrollan política pública en el tema de salud mental y en el tema del envejecimiento, ¿no? Son dos temas que son nodales y más cuando hablamos de personas viejas con problemas de salud mental, problemas de demencia. Entonces, ¿por qué? Porque se le teme afrontar eso, ¿no? Muchas veces resulta más fácil bajar la persiana, bajar la cortina, negar, ¿no? Entonces pasa por ahí el tema. Pero hay un denominador común que es em, que, bueno, hay desarrollo, no es equitativo el desarrollo del tratamiento de la vejez y de la salud mental. Sí, y me ponía a pensar, ¿no? Estaba bien, ¿por qué tartamudeaba? Porque me ponía a pensar cuánto se trabajó durante muchos años. A mí me cabe, porque hace 40 años que vivo aquí, ¿no? En Paraguay, pero soy argentino. Y el tema de la vejez, el tema de las personas, de la demencia, se trabajó muchísimo en determinados temas, desde lo social. Aquí en Paraguay también hubo un periodo álgido donde lo social se trabajó enormemente. Y que bueno, lamentablemente no hubo una continuidad. Y hoy todo lo que a veces se pudo haber construido, muchas veces no solamente no avanzó más, se destruyó. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina hoy, no? Que se está destruyendo todas las conquistas, todos los avances, todo lo que ha significado el promover el ser humano, ¿no? Y el mirar al ser humano no como mirar al ser humano como base de la sociedad, ¿no? Y no detenerse en los mercados solamente, y el considerar que el ser humano es un factor más adentro del mercado, es lo primordial, ¿no? Por eso los que, bueno, creo que ahí está la diferencia. Y si es que no se avanzó o se destruyó es porque justamente no se miró o no se mira al ser humano en la magnitud de lo que somos. Si no, todo estaría girando alrededor de la calidad de vida y del bienestar de las personas que vivimos en este planeta, ¿no? Y entonces la mirada que tenemos o la solución que le damos a los problemas ecológicos sería otra distinta a la que se están implementando en el mundo, ¿no? A lo mejor en vez de tantas bombas nucleares, hasta el cáncer se hubiera podido resolver ya hace largo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es, pero lo planteo porque dentro de todo también está en este marco de lo que decimos este envejecimiento biopsicosocial, ¿no? Porque estamos hablando que lo biológico, lo psíquico y lo social está extremadamente vinculado en el desarrollo del ser humano. Entonces, cuando hablamos de una visión integral del ser humano, ¿eh? Estamos hablando de una visión no solamente de lo que nos pasa adentro, sino de lo que nos pasa afuera. Y este es un ámbito que, por lo menos nosotros, desde el instituto, lo planteamos
como una necesidad de reflexión y de debate y de análisis, ¿no? Porque lo que nos pasa adentro, es decir, cuando hablamos de salud, por ejemplo, entendemos que la salud no es solamente la cura. Entendemos que la salud es la prevención, es la cura, y después tenemos cómo afrontar el proceso de la muerte. Tenemos lo paliativo, el acompañamiento, y son procesos importantes. Los tres, desde salud, se tendrían que estar trabajando con una vehemencia y una pasión extraordinaria, porque se supone que todos somos seres humanos. Entonces, pero bueno, las políticas públicas condicionan, que son las elaboradas por los estados, y al fin y al cabo, la solución que damos no es tan humana como necesitamos que sea. Y entonces nos encontramos con falencias en el término de salud, ¿no? Entonces yo no puedo entender cómo en un pueblo pequeño no estamos detectando desde salud, considerando de que hay unidades de salud de la familia, personas que están avanzando en su situación de demencia, o que están, o cómo podemos ayudar a prevenir las enfermedades crónicas, ¿no? Como en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas. Entonces no se están haciendo las cosas como se deberían de hacer. Pero entonces los responsables no son los otros, sino que somos nosotros. Entonces aquí juega, por eso cuando instalamos esto de biopsicosocial, lo instalamos desde una mirada humanizante, de considerar al ser humano en el centro de este universo que constituye este planeta. Entonces, creemos que todo lo que aquí nosotros iremos abordando en este curso va a partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida, pero de repente vamos a chocar con cosas que no se están haciendo, pero entonces, bueno, está en nosotros ver también qué soluciones aportamos, no solamente en lo biológico, no solamente en lo psicológico, sino también en lo social. Y eso nos compete, porque somos responsables también. Bueno, perdón que me extendí un poquitito con esto, pero de todas formas, para ir remarcando el concepto de longevidad, curso de vida, la longevidad, que es el proceso donde el envejecimiento llega casi a la cronología máxima de años, ¿no? Y que genera situaciones de convivencia en nuestras familias, como decíamos al principio, también extrañas, donde de repente convivimos 3 generaciones de personas mayores en una misma casa. No confundir la enfermedad con la vejez, ¿eh? Es decir, la vejez no es una enfermedad, convengamos, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, gracias a que hemos avanzado en cantidad de años, es producto de que hemos ido sorteando enfermedades que había y que siguen existiendo, ¿no? Y hoy podemos gritar y con alegría y festejar que sorteamos el COVID, los que vivimos, cuando hubo momentos que moríamos como moscas los viejos, ¿no? Pero hoy vivimos y sorteamos eso, y eso es importante entenderlo y asumirlo. Y en torno a esto también empiezan a jugar muchas cuestiones que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con visiones, porque si bien es cierto que quienes más dejamos el ejército más grande de muertos en toda la historia, fuimos las personas mayores en tiempos de COVID en el mundo, también es cierto que cuando llegábamos a la sala de terapia intensiva,
decíamos, no, sos viejo, vamos por el joven, ¿no? Sin saber que quién era el viejo, ¿no? Y así murieron rectores de universidades, dueños de bancos, empresarios, por la selección. Y eso no lo podemos esconder porque formó parte de ese momento. Y murieron muchos viejos que eran nobles, destacados y que podían haber aportado muchísimo a la sociedad. Y por el prejuicio de que es viejo y no puede aportar, en el momento de llegar, formó parte de la selección y perdió la vida, ¿no? Y el joven, que no sabemos quién era, qué pasaba, que tampoco, pero por el hecho de ser joven tuvo ese privilegio. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que vale menos? Es el debate. Y me gustaría que en algún momento eso también se pudiera conversar, porque forma parte de esto, forma parte del observar cómo nos vemos, ¿no? Si quiénes sirven más, quiénes sirven, las personas mayores sirven o no sirven, porque detrás de esa decisión existía una decisión de decir, este sirve, este no sirve. ¿Por qué sirve? Ah, no sé, porque tiene más de 50, tiene más de 60, tiene más de 70. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué quiere decir? Bueno, un tema para la discusión, un tema para el debate, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo tengo la mano levantada, ¿qué dice? No. ¿Alguien quiere hablar? No. No, no. Bueno, entonces decimos que edad cronológica, edad funcional, el envejecimiento como un desafío biopsicosocial, es un proceso que requiere cambios emocionales, cambios cognitivos, cambios en las relaciones sociales, en las relaciones y además en las relaciones sociales, ¿no? No se trata solo de lo que pasa en el cuerpo o en el cerebro, sino de cómo la persona mayor se vive a sí misma, cómo se relaciona con los demás y cómo la sociedad le devuelve una imagen de lo que representa como valor o como rol, ¿no? Que era lo que estábamos hablando recién. Esto biopsicosocial está conformado por los aspectos psicológicos, que en realidad desde lo psicológico se producen cambios en la memoria, en la atención, en la velocidad del procesamiento de lo que es el razonamiento, el procesamiento del pensamiento. Está el afrontamiento de la pérdida, seres queridos, roles, capacidades. A ver, les voy a pedir un segundito. Les pido un segundito nada más. Téngame paciencia, ya vengo.
Perdón, dejé una persona en la calle. Quedó afuera, no podía permitir que con este frío se estuviera congelando. Bueno, entonces eso, ¿no? Se producen cambios según las patologías que vayamos teniendo en nuestro desarrollo, en el desarrollo de nuestros envejecimientos. Se pueden producir desatenciones, falta de memoria. Ahora, y en esto quiero que quede bien claro, porque hoy por hoy, que ya lo veremos específicamente, lo que se trata dentro de las demencias, lo que significa el Alzheimer, por desconocimiento, mucho se cree que porque nos olvidamos de determinadas cosas ya tenemos síntomas de. Y eso no es así, ¿no? Si bien es cierto que el Alzheimer, entre tal vez los signos más primarios de su aparición nos marcan los olvidos recientes, lo cierto es que eh, esos olvidos recientes no no se van recuperando y no se van, son pérdidas de memoria que no es que se acuerda más, no se vuelve a acordar. Esa es una diferencia con esos olvidos que vos llegás a la heladera y decís, ¿qué vengo a buscar acá? No sé si alguna vez le pasó a ustedes o a mí, solamente me pasa que llegás a la heladera y decís, ¿qué era lo que vine a buscar acá? ¿Les pasó a alguno? Y bueno, pero te acordás, entonces, sí, vine por esto, ¿no? Vine por esto, entonces te vas con lo que te ibas a buscar, ¿no? Entonces, bueno, esas son olvidos que tienen que ver por múltiples cuestiones, ¿no? Tiene que ver por situaciones de estrés, preocupaciones que uno tiene, que van condicionando su pensamiento y bueno, estás pensando en otra cosa y vas por inercia, entonces eso hace que vayas y te olvides, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que no en cuanto a patologías que van apareciendo, que no podemos simplificar. Entonces, todo esto que tiene que ver con la memoria, con la atención, con la velocidad del razonamiento y demás, es algo que se va presentando a lo largo del desarrollo de la vejez, pero que no necesariamente significa, incluso puede haber cuestiones de enfermedades de base, ¿no? Es decir, una anemia, una falta de oxigenación, es decir, montones de cosas que puedan hacer que existan ciertos síntomas semejantes, parecidos, qué sé yo, pero que no son lo mismo. Entonces, no generalicemos, ¿no? El hecho de no generalizar y de analizar, ¿no? Particularmente. Por eso que tenemos que conocer a la persona, ¿no? Tenemos que saber, estamos partiendo de la base de que los que estamos acá estamos pensando en atender, de brindar una atención, o estamos haciéndolo, o un cuidado a determinadas personas y en consecuencia nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Entonces, no simplificar, sí tener el ejercicio de prestar atención a lo que pasa. Tenemos que involucrarnos con las personas que tenemos delante, tenemos que compenetrarnos con las personas que tenemos adelante, considerando que están a nuestro cargo y que cualquier factor de esos sí puede llegar a significar algo más, algo para tener en cuenta. Y vamos a consultar con los apoyos clínicos, con los médicos, con el geriatra, con el clínico, con el médico de familia, con quien sea, y bueno, si tenemos derivación, hablaremos con el psicólogo, o si hay un agravamiento, vamos con el psiquiatra, es decir, ir buscando de encontrar y de comprender los procesos que la persona que tenemos delante va generando, ¿no? Va generando. Y prevenirla. Para eso tenemos que conocer a las personas, ¿no? Y cuando estamos asumiendo el rol de cuidado, por otra parte, más
porque la responsabilidad del cuidado es más que una atención, ¿no? Es decir, yo siempre lo hablamos esto en los cursos de cuidado. Yo te atiendo, te puedo dar de comer, te puedo servir un vasito de agua, no sé, te puedo ayudar a cruzar la calle, te estoy atendiendo a caminar, pero otra cosa es cuidarte. Cuidarte es ponerte a vos acá en mis hombros y yo transformarme en responsable de lo que a vos te pase. Entonces, tenemos que conocer a la persona y además de tener una hoja clínica, una carpetita donde me diga su historia clínica, yo tengo que armar una hojita de vida y que pueda ir desentrañando lo que la persona vivió para ir apoyándome justamente en y estimulando en los aspectos positivos, los deseos, los sueños que le gustaría haber realizado y no los pudo hacer, y los por qué, y comprender todo aquello que le resultó mal y que yo no puedo hablar de esos temas porque le estoy tirando para abajo, y cómo puedo tironear desde lo positivo como para ayudarla no solamente en su mejoría física, en su mejoría eh, psicológica, en su convivencia, en su mejor calidad de vida, ¿no? Y a su vez, bueno, eh, todo lo que hace en cuanto a aspectos psicológicos también aparece, y sobre todo lo que hemos vivido, y si hablábamos hace un ratito, en tiempos de pandemia, cómo afrontar las pérdidas, ¿no? Cómo afrontar las pérdidas, cómo trabajar con las personas, porque esos son los desafíos que tenemos. Acá estamos hablando de los aspectos que forman parte de esto biopsicosocial, pero a su vez estamos planteando dentro de lo psicológico, por ejemplo, en este aspecto, cómo nosotros, cómo nosotros podemos ayudar a que la persona no decaiga, ¿no? Y afirmar en ese sentido lo que en realidad me- podemos hacer para su bien, para mejorar su calidad de vida, para que no caiga en depresión, para que no, lo que contaba Anabel recién, ¿no? Que la persona no decaiga y decaiga mal, ¿no? Bueno, detrás hay preguntas en donde, sobre todo en determinados momentos, yo hace unos días me encontré con una persona que el viernes pasado dejó de trabajar porque entró en situación de jubilada. Se jubiló y en el ministerio, funcionaria pública, le dijeron, ya no tenés que venir más, así que agarra tus cositas. Si no hubo una preparación, tampoco ella se preparó demasiado, una señora, y claro, tuvo que dejar de trabajar. Y llegó eso fue un viernes para más. Pasó todo el fin de semana pensando en eso y el lunes era su cumpleaños. Te podés imaginar el cumpleaños que pasó porque no estaba preparada para eso y estaba con una depresión terrible, ¿no? Eh, y hay preguntas, ¿quién soy yo ahora que ya no trabajo? ¿O qué voy a hacer cuando deje de trabajar? Y eso lo tenemos que, valga la redundancia, trabajar, ¿no? Tenemos que ayudar a la persona a reflexionar sobre los pasos a seguir, más teniendo en cuenta algo que decíamos medio de risa, medio en serio, que tenés una cantidad de años adelante enorme y te tenés que preparar para eso, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer de esos años? Si bien tu vida era rutinaria y te levantabas temprano, te ibas al trabajo, después ya no fuiste, ¿qué haces ahora, no? Pero eso no se decide en el momento, en el minuto 90. Eso hay que trabajarlo desde antes. Entonces, bueno, es algo que forma parte de esos desafíos que tenemos también desde lo psicológico, ¿no? El sentido de vida, la autoestima,
¿no? que la persona se tiene para poder afrontar su vida. Y cuando ya estás entrando, hoy por hoy nos encontramos con muchas personas mayores de 80, de 90, totalmente lúcidas y que están dispuestas a afrontar lo que venga, y están los otros que le tienen temor a lo que viene, ¿no? Y cómo afrontamos justamente esa cercanía del fin, ¿no? Forman parte de nuestros procesos. Y nosotros como cuidadores nos vamos a encontrar de todo, ¿no? Hay un poco de ruido ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Hay ruiditos. Bueno, entonces, bien, desde lo social, ¿cuáles son los desafíos? La reducción o reconfiguración de vínculos sociales. Antes hablábamos de acuerdo a lo que nosotros vayamos cargando en nuestra cajita, de acuerdo a lo que nosotros vayamos generando en nuestros vínculos a lo largo de la vida, y bueno, pues vamos a tener una vejez en soledad o vamos a tener una vejez acompañados de nuestros seres queridos, porque hemos alimentado, ¿no? un determinado tipo de vínculo. O no lo alimentamos, entonces nos encontramos con que, bueno, estamos solos, ¿no? Entonces, el tema de la reconfiguración de los vínculos sociales, cuando nosotros tenemos que cuidar a una persona y cuidamos a esa persona, o estamos atendiendo a esa persona que está en cortocircuito con su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos nosotros como un elemento de concordia y tratamos de unir e integrar a las partes? No haciéndonos parte del problema, sino siendo una parte del encuentro de las partes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la vorágine del cuidado nos encontramos con que nos encariñamos con la persona. Por eso el tema de la cercanía que nosotros tenemos que tener con la persona que tenemos al cuidado, y de repente asumimos roles que no son los que pertenecen, los que nos corresponden, digo. Y de repente detrás de una palabra, siempre decimos esto en los cursos de cuidado, detrás de una palabra estamos marcando un vínculo. Si yo a Rosa no le puedo decir mamita, ni a Manuel papito, porque ese Manuel, que es el individuo, también genera, cuando recibe la palabra, determinadas cuestiones, cuando hay soledad y sus hijos no vienen, o cuando está en conflicto con sus hijos, entonces te reemplazo a vos. Y vos estás asumiendo el rol de hija o de hijo cuando no lo sos. Y menudo tema vas a tener, no solamente que se va a ir deteriorando y desdibujando ese vínculo de cuidado con la persona que tenés que cuidar, sino que además te va a generar una crisis en la partida que te vamos a tener que apoyar muchísimo con la pérdida, porque asumimos una pérdida desde un rol que no nos compete, ¿no? Yo no digo que no va a haber cariño, siempre hay cariño y siempre existe un encariñamiento con la persona que tenemos al cuidado, pero otra cosa es asumir roles que no corresponden en la relación, ¿no? En la relación. Bueno, están los estereotipos sociales, el edadismo. El 15 es el próximo domingo, se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Y coincidentemente, el 15 de junio del año 2015, se sancionó en Naciones Unidas la primera convención
Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores, que muchos países ratificaron. Argentina ratificó, Chile ratificó, Uruguay ratificó, Paraguay no ratificó. Pero que de todas formas hacen a la visibilización de las personas mayores como sujetos de derecho, que es lo que somos, al fin y al cabo. Todos somos sujetos de derecho, por eso cuando hablamos de la humanidad, y hablamos de la humanización, de observar al ser humano como el centro, el nudo, estamos hablando de que somos sujetos de derecho, los seres humanos, y merecemos la prioridad en todo lo que hace al manejo del planeta, ¿no? Y al manejo de nuestros continentes, al manejo de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras familias, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que de ahí surgen, y ya estuvimos hablando, algunos estereotipos que vamos a trabajar en algún momento, que discriminan a la persona mayor o tienen una percepción de las personas mayores que no es la que corresponde, y en consecuencia, bueno, pues sucede no solamente la discriminación de por sí, sino que eso da pie al abuso, al maltrato y a todo eso, ¿no? Pérdida de transformación del rol activo, ya estuvimos hablando, acceso. En definitiva, el envejecimiento psicosocial afecta profundamente la salud mental y la calidad de vida de las personas mayores. Todo lo que hace a las relaciones que tenemos con nuestro entorno nos afectan. Y todo lo que nosotros no hacemos, ni por nosotros ni por alimentar esos vínculos, también nos afectan. Por lo tanto, como somos seres sociales, y todo lo que hace al vínculo nos toca de alguna manera, pues es importante entenderlo, ¿no? Y no basta con tener salud física, también es esencial sentir, valorar a las personas, ¿no? Y sentirnos valorados, además, ¿no? Sentirnos valorados. Bueno, ya hemos visto lo que hace a cambios los físicos, hablamos de lo biológico, estuvimos hablando que de lo biológico surgía también la funcionalidad progresiva, y también podían surgir como patologías o accidentes como los cerebrovasculares, que nos condicionan y nos vuelcan a una discapacidad que nos condiciona y nos afecta y nos deteriora y nos deprime y nos afecta también más desde lo psicológico también, ¿no? Por lo tanto nos pone mucho más frágiles, y cuando también tenemos que la palabrita multimorbilidad, que existe, que significa, bueno, toda la serie de patologías que se nos van juntando, ¿no? Es decir, hipertenso, diabético, etcétera, etcétera, que nos lleva a una polifarmacia también. Por eso es tan importante considerar en la atención de las personas mayores la especialidad. No, bueno, nuestro país no es que tiene una cantidad grande Paraguay me refiero, de geriatras, ¿no? Pero si hay quienes manejan la polifarmacia, ¿qué es la polifarmacia? Cuando de repente hay una persona que tiene, porque diabético, entonces le dan una cantidad de remedios. Después, bueno, va al neurólogo, le da una cantidad de remedios. Tiene alguna afección, va al psiquiatra, también le da una cantidad de remedios. Y no hay nadie que ponga orden y que de repente su vida es un medicamento, ¿no?
y que a lo mejor se podría ir achicando y se podría ir solucionando porque muchos medicamentos terminan cumpliendo las mismas funciones y a lo mejor estamos repitiendo o estamos inhibiendo acciones, ¿no? Cuando hay polifarmacia y nosotros llegamos a una atención, a un cuidado con polifarmacia, alerta, porque tenemos que observar, alguien tiene que poner orden, y quien tiene que poner orden es la cabeza clínica o médico de familia o un geriatra, ¿no? Para poner orden en el suministro de polifarmacia, porque si no después transformamos a personas, corremos el riesgo de transformar a personas adictas en medicamentos, que muchas veces no es que la persona de por sí, que existe, decidió tomar medicamentos por la suya, qué sé yo, sino que muchas veces desde esta apoyarnos en las especialidades sin que existe, compartimentadas, sin que exista una unidad de criterios, ¿no? Cuando hay demasiada compartimentación es peligroso, por lo tanto tiene que haber una unidad de criterios considerando además la edad y las características de la persona, ¿no? Porque eso no solamente lo afecta en lo físico, sino que también lo puede afectar en lo psicológico, puede generar problemas desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Y bueno, y después ya viene todo lo que es, viene todo lo que es lo que sería los cambios cognitivos, esto lo teníamos por aquí, ¿no? Los riesgos de demencia, las pérdidas afectivas y duelos múltiples, la autoestima, imagen, bueno, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, pero que también tiene que ver con cómo vamos elaborando. Y lo tenemos que observar en términos de prevención, ¿no? Considerándolo como desafío, tenemos que considerarlo en términos de prevención, ¿no? Y entonces un desafío es cómo nosotros, desde el rol que tenemos, podemos ayudar a prevenir el Alzheimer o prevenir cualquier síntoma que pueda traernos como consecuencia un deterioro mental. Entonces, tenemos que trabajar mucho en lo cognitivo, trabajar la memoria, trabajar el tiempo y espacio. Ya eso lo iremos viendo, ¿no? Esto es apenas una introducción desde lo que significa el envejecimiento, desde lo que tiene que ver con el envejecimiento, lo que tiene que ver con la vejez y a su vez qué desafíos tenemos en el marco de la vejez desde lo psicológico, desde lo biológico y también desde lo social. Eso es en definitiva el sentido de este día, de esta clase, ¿no? Entonces, observando el desafío, y yo cuando hablo de desafío, no lo miro el desafío solamente en el otro, ¿eh? Lo dejo para que ustedes reflexionen en nosotros, en yo, cómo lo asumo eso como un desafío para mi desarrollo en este proceso de envejecimiento que transito, camino hacia la vejez que voy a tener y que tengo que ir construyendo y que voy construyendo, consciente o inconscientemente, y que voy construyendo, ¿no? Bueno, hasta ahí no me quedo más o menos en la, hasta ahí me quedo en la clase. Los desafíos sociales, bueno, la soledad, el aislamiento, el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad, la pérdida de roles, la jubilación, la brecha digital, ¿no? Cómo vamos solucionando, cómo vamos zanjando eso, cómo vamos apoyando eso en las personas que tenemos al cuidado cuando el Estado está ausente. Porque en realidad todo esto que estamos mencionando forma parte de políticas de Estado, políticas públicas que tienen que ir ayudando a esto. Yo no puedo permitir que una persona llegue a jubilarse así, está bien, vos tenés que tomar conciencia, pero si no sos consciente, alguien te tiene que estar un año antes o 2 años antes diciendo, che, mirá que te vas a jubilar, ¿eh?
entonces empezá a pensar en el desarrollo de un emprendimiento propio, o empezá a charlar con tus hijos, o empezá a ver cómo haces, ¿no? El tema de la soledad es ver cómo resolvés esas situaciones de soledad cuando en realidad no tenés a nadie, o porque estás solo porque en realidad tus hijos se tuvieron que ir para buscar trabajo en otra parte, hoy estaba hablando con Monseñor Pierre, el presidente de la Conferencia Episcopal, y me decía, bueno, en el interior nosotros tenemos un gravísimo problema, que estamos teniendo pueblos de viejos solamente, y algunos niños, porque los jóvenes se están yendo, se vienen para las ciudades o se van al exterior y no quedan, ¿no? ¿Y cómo haces para afrontar esa soledad? Bueno, yo puedo poner mucha voluntad, pero ante esa realidad, quienes tienen el poder del Estado municipal tendrían que estar trabajando en el desarrollo de centros de día, de lugares donde se puedan encontrar, lugares de recreación, actividades artísticas, que los vincule, no sé. Pero entonces quiero decir que, bueno, hay algo que, no sé, ¿qué podemos hacer nosotros desde donde estamos? Bueno, trabajar lo que a cada quien le puede gustar, ayudarlo a que desarrolle su actividad de canto si en realidad soñaba ser cantante y nunca lo pudo ser, que tenga una actividad de danza, si es que todavía si no tiene ninguna limitación funcional y que en realidad la puede desarrollar, ¿no? Y bueno, que pueda afrontar eso, ¿no? Después acá habla de discriminación y acceso limitado a los servicios, participación ciudadana y redes de apoyo. El tema de la participación, que antes lo habíamos dicho cuando hablábamos de que todo lo que tenga que ver con biopsicosocial nos compete en poder de decisión a nosotros, no porque tengamos la lapicera, sino en lo que vamos a hacer nosotros por nosotros. Y no es solamente a veces limitarnos a ejercer el noble derecho electoral, sino que además pues tener vida social, involucrarnos con lo que sucede y ser solidarios, ser empáticos con lo que pasa, porque esa empatía que tiene que ver con mirar, ponerse en el cuero del otro, no es solamente un gesto de hoy. Esa persona voy a ser yo. No es que puedo, voy a ser yo. Esa persona que está enfrente a mí y hoy está padeciendo por edad una situación particular, voy a ser yo inexorablemente, voy a atravesar la misma situación. Si yo no lo vivo así, que es parte de la realidad, algo va a fallar en mí, en algún momento. Entonces, tenemos que construir no solamente la vejez desde lo que aportamos en nuestros vínculos intrafamiliares, con nuestro entorno, sino también desde un vínculo social de compromiso, porque estamos muy desamparados las personas mayores y estamos a un plumazo de que venga un loco, como lo que está pasando en la Argentina hoy, y te reprima ferozmente a una persona jubilada, lo golpee, le tiren gas pimienta en la cara provocándolo, porque está reclamando simplemente el derecho a cobrar su jubilación. Y eso está sucediendo en el mundo. Y eso pasa. Y acá no es política, estamos hablando de políticas sociales, políticas públicas, pero estamos hablando de protección de la humanidad, de lo que no, y cuando hablamos de protección de la humanidad, protegernos nosotros. Yo veía con terror, por ejemplo, después no sé qué es lo que nos pasa acá, que nos pasó con la parejita esta, la chica esta que la mataron, queriendo forzar su aborto, un chico que piensa en matar, elaboró toda una cuestión, los padres, los vínculos con la familia, qué sé yo. La vez pasada veía también en Argentina, le preguntaban a un reportero, un joven, ¿qué opinás de que la policía reprime a los jubilados? Y dice, bueno, para eso le pagan para reprimir, pero le pegó, y bueno, pero si no le pega, no le van a pagar, entonces se queda sin trabajo.
¿Y vos reprimirías a una persona de 80 años? ¿Y cuánto me pagás? Le preguntan. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? Y eso, ¿qué es lo que nos pasa? No, porque no vamos a tener 18 años. 18 años son los que estamos criando, los que estamos formando. ¿Cómo estamos formando? ¿Cómo estamos criando? ¿Cómo estamos dándole herramientas para vivir a esas personas, ¿no? En la salida fácil. Les escuchaba un periodista que decía, sí, claro, un médico tiene que trabajar 6 años para recibirse de médico, otros 6 para la especialización, mientras tanto tiene que hacer sus pasantías en condiciones inhumanas y para ganar 5 millones de guaraníes, que son algo así como $500, no sé cuánto es, 5 millones, no sé. Para dar como referencia a España y a Argentina, bueno, no importa. Cuando de repente hay el amante del presidente de tal lado tiene una hija que está como secretaria sin hacer nada por el doble o el triple, ¿no? Los modelos, que muchas veces se absorben desde arriba, nos están ganando. Entonces, la preocupación es cómo nosotros como seres humanos, además, vamos trabajando todo eso conscientes de que estamos en un ámbito social y que todo lo que nosotros hagamos o no hagamos va a incidir en nuestra vejez y va a incidir en los viejos que hoy tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Entonces, no hay nada que sea aislado. Yo inserto mucho en lo social, tengo una visión social cristiana, soy miembro de las pastorales de adultos mayores de la arquidiócesis y de la conferencia episcopal, tengo una visión humanista, me identifico con el Papa Francisco, tengo esa visión. Es debatible, es discutible. Y me encantaría que aquí pudiéramos también en algún momento, a lo largo de todo este proceso, ir cambiando opiniones sobre todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestras vidas. Y lo digo como viejo, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Hay una frase que dice, la vejez es un proceso diverso y digno, envejecer es un privilegio, no un problema, y envejecer con dignidad depende de todos, ¿no? Esa es la frasecita más que nada. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué opinión? ¿Qué opinan de lo que hemos hablado? ¿Qué les ha dejado esto? ¿Qué reflexión? ¿Qué síntesis pueden hacer? Es decir, ¿qué pueden decir? De a uno, porque después ve que se acomodan, se amontonan todos. A mí realmente, profe, me hizo reflexionar mucho sobre mi vida, la de mi mamá. Tengo una mamá ya grande y yo también me estoy poniendo grande, ya tengo 50 años y hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta hasta que nos enfrentan con la realidad, así como usted hoy hizo. Ya. ¿Alguna otra opinión? Hola. Escucho un ruidito ahí. Sí, sí, Ana, a ver. No, me quedé un poquito en esto de la jubilación, ¿no? Y pensando para atrás, ¿no? Cómo se estructura la vida, ¿no? Que uno termina de trabajar y parece que termina todo. Y ¿por qué se concibe de esa manera? Creo que no lo voy a aplicar a mí. ¿No sé si se escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. Ok. Porque me parece que se había ido a internet. Yo no lo voy a aplicar en mi vida, creo eso. Ahora que estaba escuchando
a la otra integrante de la reflexión sobre uno. Yo ya tengo 50 años. Porque siempre tiene que haber objetivos, y creo que yo no soy cuidadora, soy acompañante, y lo que no asisto, no voy desde el lado asistencial, sino desde el lado de mantener lo más funcional posible a las personas, sin el asistencialismo, que sí entiendo que a veces no, es absolutamente necesario en muchos casos. Acá en Argentina, cuidadores. Perdón, Anabel, que te corte un segundito. ¿Por qué? Contanos, para que se entienda, porque aquí la visión de acompañante es otra, en Paraguay, de tu carrera. Vos sos acompañante terapéutico, terapéutica, ¿verdad? ¿En qué consiste? Sí. El acompañamiento terapéutico, en mi caso no he trabajado con adultos mayores. Yo siempre he trabajado con psicopatologías, con ya diagnósticos, sobre todo en niños, adolescentes, adultos jóvenes. Actualmente estoy en un hogar en un neuropsiquiátrico. Un hogar significa que viven ahí porque están judicializados. De complejidad neuropsiquiátrica, hay otros que son convivenciales, que no hay diagnósticos tan extremos como en este caso, pero nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, en este momento, estoy haciendo acompañamiento terapéutico acompañado de ser tallerista en estimulación cognitiva, en chicos que tienen, acá en Argentina se le pone, por lo general en las historias clínicas aparece un TGD, por ejemplo, que hoy es el autismo, dentro del espectro, o el retraso mental severo, en que no son, vamos a suponer, entre 15, 20 años y no escriben, no leen. Entonces, nosotros hemos descubierto que si bien nos pusieron en el rol de talleristas de estimulación cognitiva, hemos descubierto que aparece el acompañamiento terapéutico desde la necesidad de ellos de hablar, ¿no? De sus historias. Para sintetizar, que no es mi fuerte, el acompañamiento terapéutico no es asistencia. En el caso de estar con un adulto mayor, por lo general, sea en el caso, puede ser, vamos a suponer, un domicilio, la familia puede, considerando, vamos a suponer, la necesidad, creo, más familiar de que aparezcan las cuidadoras, porque familias que no se hacen cargo quizá, o porque tienen ocupada, digamos, sus jornadas con sus trabajos, pero sí me echan en el medio. Nosotros trabajamos por obras sociales, con acompañantes terapéuticos para sostener, digamos, yo le llamo funcional a esto de poder seguirse cocinando, poder seguir bañándose sola, una persona adulta mayor, no quedarse con esto de que, y aparece, cuando de hecho aparece el ya estoy vieja y se deja estar. Y no hay ninguna traba hacia que siga haciendo esto. A veces son las mismas familias las que creo que enferman, vamos a decir, al viejo, ¿no? Nosotros decimos el viejo acá en Argentina. Entonces ellos aparece esto de, y bueno, ya no puedo, y el ya no puedo. Entonces aparece una cuidadora que le hace, y le hace, y le hace. Entonces el acompañante es, digamos, vamos a hacer el cretino que viene a decir, vos podés.
Entonces, vos podés hacerlo. A ver, yo te ayudo. Cuando dicen no puedo, bueno, enséñame tal cosa. Hay que tener una cintura, como le decimos acá en Argentina, bárbara, para poder trabajar sobre ese tema, sobre cuando los viejos no quieren, no es que no pueden. En el caso de que cuando hay un compromiso biológico más grande, sí, el acompañamiento terapéutico casi es inexistente en Argentina. En el caso de un Alzheimer, o sea, acá, por ejemplo, yo el Alzheimer, más allá que tuve principios médicos, bueno, etcétera, una serie de materias cuando estudié, el Alzheimer, y yo no sé, Jorge, ahí eso te iba a preguntar, pero quizás en otra clase, creo que es algo que aparece y es irreversible. Sí creo que existe la posibilidad, y sí, de la prevención. De la prevención. La prevención, y creo que la prevención es desde temprana edad, ¿no? El hecho de la estimulación cognitiva. Y la estimulación cognitiva, no, bueno, yo por ejemplo lo trabajo desde actividades, como una tarea de escuela, vamos a suponer, relacionar, etc. Pero en un adulto que no es tan grande y puede ir previniendo, sobre todo en mi caso, que tuve mi abuela con Alzheimer, creo que se podría, digamos, lo trabajaría desde leer, seguir interpretando, seguir haciendo cursos, seguir... creo que eso mantiene la mente, bueno, ahí la neuroplasticidad y todas esas cuestiones, creo que creo que es prevenir el Alzheimer. Yo creo que cuando está presente, lo considero irreversible, quizá por lo que viví, no por lo que sé, ¿no? En el caso de mi abuela, apareció, quizá creo que yo siempre asociándolo, ¿no? Más allá que es una cuestión biológica, es el envejecimiento cerebral, creo que sí, en mi caso particular, que lo puedo contar, en el caso de la abuela, se dio unos años posterior ya como algo ahí visible desde su viudez. Empezaron a aparecer pequeñas cuestiones y que uno no se dio cuenta como familia. Y llegó así a estar con mucha medicación y que se tenía que considerar la posibilidad de un hogar por esta cuestión de su seguridad. Claro. Entonces, y ahora que me vino para atrás, y yo en ese momento quizás ya pasaron unos cuantos años, digo, ¿qué se podría haber hecho, no? Cuando apareció esto, quizás que por algo traumático de perder su compañero de vida, quizás no digo que no, que quizás si no hubiera enviudado, ella se hubiera parecido igual, no lo sé, eso es lo que no sé. Por eso yo siempre termino asociándolo a algo traumático, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, no sé, no puedo evitarlo, porque lo que vi desde los niños, adolescentes, todas sus comorbilidades, le llamamos acá, de hecho a chicos con hipertensiones por diagnósticos psiquiátricos, con diagnósticos de patologías neuropsiquiátricas, ya están con depresión y diabetes demasiado severas. En chicos de entre 15, 16 hasta 20 años. Ya tienen comorbilidad. Y creo que esas comorbilidades no solo aparecen por el diagnóstico, sino por la medicación. Claro. Exactamente. Porque acá en Argentina, en lo psiquiátrico, sean en niños, en adultos, hay exceso de medicación.
La polifarmacia que exceso. hablábamos antes. Claro, el neuropsiquiátrico es una polifarmacia, pero Totalmente. poli. Así es, Anabel. Bueno, todo esto que planteaste es sumamente interesante porque, primero, voy a desglosar con tu permiso tu intervención, ¿no? Por una parte nos muestra que en este caso en Argentina existe una profesión que es el acompañante terapéutico, que es una profesión de estudio, que trabaja mucho sobre la base psicológica y sobre el comportamiento de la mente y del análisis cognitivo, del desarrollo cognitivo y del pensamiento y de la reflexión y del proceso de pensamiento de la persona y de su comportamiento. Entonces, apoyado en esta profesión, se apoya en lo positivo como para tirar adelante y hacerle generar autoestima a la persona, sacarla de los pozos depresivos, llevarla a entender de que es posible y que partiendo de la base de que el poder de la mente em, es, es enorme y que no solamente un pensamiento positivo puede transformarte para bien maravillosamente, como un pensamiento negativo puede llevarte a la muerte, ¿no? Entonces, sobre todo eso creo que vamos a estar trabajando. Una, es ese, para que se entendiera un poco y trabaja acompañando a cuidadores y con talleristas del desarrollo cognitivo y todo esto, ¿no? Entonces, si hasta ahí va bien. Incluso, sí, acá lo que pasa que nosotros trabajamos con la importancia del equipo interdisciplinario. Ese es otro tema. Nosotros somos, digamos, nuestra demanda aparece por el psicólogo psiquiatra. Cuando, por ejemplo, puede pasar en un colegio que un niño no se puede adaptar, en una persona que no puede salir a la calle, que si bien tiene sus terapias, pero digamos, somos los artesanos, vamos a decirlo, los que estamos a diario con ellos, y eso es lo que, digamos, somos el apoyo, el vínculo, la contención, en lo que no pueden hacer, en lo que es adaptarse a determinado contexto, o incluso adaptarse socialmente, porque Ya. hay personas que no están, perdieron esa posibilidad, por X motivo. Entonces, somos, digamos, la demanda del acompañante aparece cuando esta persona esté invalidada por sus emociones. Entonces aparece digamos, 3 personas, psicólogo, psiquiatra, acompañante, que sería lo ideal, no suele pasar, pero porque falla la comunicación. Nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer digamos, un informe cada 3, 6 meses evolutivo, y en base a eso tenemos reuniones con los psicólogos y cómo se podría y qué herramientas seguir aplicando para que, vamos a suponer, un niño, en este caso, porque es lo que yo más conozco, o un adolescente, porque pueden pasar cosas buenas y otras que van para abajo. Entonces, ¿cómo ir trabajando esto, no? Ya. El acompañante terapéutico, una vez lo dijo un profesor, es, cuando empiezo a trabajar, es el único trabajo que el objetivo es quedarte sin trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque es cuando vos no hace falta, es que cumpliste todos los objetivos. Claro. Muy bien. Eso. Bueno, gracias por la aclaración y por conocer tu tarea específica y lo que significa el acompañante terapéutico. Mencionaste lo que es en términos de salud mental el Alzheimer, un caso muy particular,
Y vamos a estar hablando de Alzheimer dentro de lo que son lo que es la salud mental y las distintas demencias. El Alzheimer es un proceso neurodegenerativo, por lo tanto hay una degeneración neuronal, producto de una acumulación dentro de la cadena de las neuronas, de la informativa, en la cadena informativa de las neuronas interfiere una proteína que en realidad dificulta la conexión entre las neuronas y va impidiendo la buena transmisión de la información, y lo que va haciendo es desgastar las neuronas y bueno, generar su muerte. Por lo tanto, ahí lo que hay es trabajo preventivo, como vos decías. Igualmente vamos a trabajar sobre eso, vamos a hablar mucho del Alzheimer, y hasta este momento se impide el desarrollo acelerado progresivo a través de medicación. No existe cura en este momento, ¿verdad? Y las razones son múltiples, son múltiples. Y hasta ahora no hay una validación científica de cuáles son sus orígenes hasta hoy, por lo menos. Y bueno, y ya estaremos trabajando sobre esos casos, ¿no? Bueno, gracias por la participación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, un saludo, perdón, una despedida, una tos, un estornudo? Y si no, nos despedimos. Nos estamos... Llegó a Masterchef la nueva línea HD Play de Electrobar. Más calidad y tecnología en heladeras, lavadoras. Ah, tenemos chivo. Bueno, muy bien, tenemos un chivo comercial por ahí. Bueno, muy bien. Nos encontramos este sábado, y si no el jueves que viene, el miércoles que viene, para el desarrollo de la segunda clase. Vamos a acercar materiales, les vamos a acercar la contraseña, el número de usuario, el nombre de usuario y la contraseña para que ustedes puedan acceder a la plataforma académica. Ahí van a tener los materiales de texto, van a tener las clases grabadas, y también va a haber algunos videos relacionados con la temática. Y vamos a hacer una pequeña tutoría el sábado, a confirmar hora, pero aparentemente estaríamos alrededor de las 3 de la tarde, a modo de tutoría para acompañar la temática que hoy dimos en clase y de los materiales que en concordancia van a estar en la plataforma. Así que les deseo que tengan una hermosísima noche, que disfruten, que sean felices, y bueno, y nos estamos encontrando. Les doy la bienvenida y agradecidísimo de que estén acompañándonos. Así que nos vemos. Será hasta el próximo sábado o miércoles. Adiós, adiós.